Por favor, acompáñenme a la carta de Romanos, capítulo 6. Oramos y leemos. Carta de Romanos, capítulo 6, versículo 1 al 14. Carta de Romanos, capítulo 6. Téngalo allí. Vamos a orar. Padre bueno, que estás en los cielos, Señor, gracias. Gracias por traernos una vez más acá a tu iglesia a escuchar tu palabra. Por favor, Señor, que el día de hoy tu nombre sea glorificado. Dame fuerza, Señor, para hablar con claridad y con fidelidad tu palabra. Señor, y ministra nuestros corazones. Confronta nuestros corazones y recuérdanos verdades que muchas veces hemos olvidado. Ayúdanos a recordar, Señor, la unión que tenemos con tu Hijo. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, nosotros el día de hoy vamos a estudiar la carta de Romanos. La carta de Romanos es conocida como el ensayo o la carta magna de Pablo. En esta carta se presenta de una manera clara, concisa, expresiva el Evangelio del Señor Jesucristo. Como estuvimos viendo en la clase del día de hoy, de la mañana, en los primeros capítulos Pablo, específicamente del capítulo 1 al capítulo 3, Pablo habla acerca de la condenación. Pablo dice que no solamente los gentiles, sino los judíos, todos ellos están condenados y están bajo la ira de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Luego Pablo sigue argumentando en su capítulo 4 y 5, que lo escuchamos en la meditación mañana de nuestro pastor, que Dios envió a su Hijo y por medio de la obediencia de Él nos ha declarado justos. El hermano Ciso decía en la mañana que nosotros éramos descendientes de Adán, que Él era nuestro padre, nuestra cabeza federal. Pero ahora Pablo en el capítulo 4 y 5 dice que gracias a lo que Cristo hizo, ahora Cristo es nuestra cabeza. Ahora el creyente ha sido justificado únicamente y solamente por la fe en Cristo Jesús. Tal posición ante Dios no tiene absolutamente nada que ver con nuestra propia vida práctica, por nuestra posesión o nuestra posición como cantábamos, sino que se basa sobre la base de la vida perfecta y sin pecado de Cristo. Aquellos que creen en Jesucristo reciben la justicia perfecta e imputada que Él logró. Por la desobediencia de Adán entró el pecado y la muerte. Pero por la obediencia de Cristo muchos serán constituidos justos. Así como el pecado reinó para muerte, ahora la gracia reina para vida eterna. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Luego entonces de Pablo tratar acerca de la condenación, luego de hablar acerca de la justificación, ahora entramos en el capítulo 6 donde él desarrolla la doctrina de la santificación. Y para eso, mis hermanos, quiero presentarles el argumento que estaré exponiendo el día de hoy. El argumento es el siguiente: es imposible perseverar en el pecado debido a nuestra unión con Cristo. Repito nuevamente, es imposible perseverar en el pecado debido a nuestra unión con Cristo. Entendiendo ese argumento, vamos a leer entonces la carta de Romanos, capítulo 6, versículos 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección.
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino la gracia. Amén. Mis hermanos, en esta sección Pablo comienza con una pregunta. Él dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el día de hoy en este sermón estaremos viendo dos razones, que son las dos razones que Pablo da por las cuales esto es imposible. Y la primera de ellas es imposible perseverar en el pecado porque ahora tenemos una nueva identidad en Cristo. Es imposible perseverar al pecado porque ahora tenemos una identidad en Cristo. Esto lo vamos a estar viendo desde el versículo 1 al versículo 10. Ahora bien, ¿por qué Pablo empezó de esta manera? Creo que es importante entender qué pudo motivar a Pablo a hacerse esta pregunta luego de haber hablado de la justificación. Pablo hace esta pregunta levantando la posible acusación que alguien pudiera hacer de que el mensaje de la salvación por gracia conduce al libertinaje. Alguien pudo haber dicho: si yo no voy a ser juzgado por mis pecados, sino que soy llamado justo por la obediencia de Cristo, entonces no importa que yo siga pecando. Peor aún, si el hecho de que estábamos perdidos y el pecado abundaba en nuestras vidas movió a Dios a tener misericordia, entonces debemos pecar más para que la gracia de Dios brille aún con más fuerza. O si ya soy libre de condenación y este cuerpo al final morirá, entonces pequemos abundantemente porque al final somos perdonados por Cristo. Esta es la acusación que Pablo plantea. Si somos declarados justos por la obediencia de Cristo y su gracia se derramó sobreabundantemente sobre nuestras vidas cuando estábamos perdidos, entonces ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo responde: en ninguna manera. Listo, fin del sermón. No. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, argumenta a continuación por qué esto es imposible. Pero es importante que destaquemos cuál es su reacción, cuál fue su respuesta a esta pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Esta respuesta es la reacción más fuerte de rechazo en el griego. Está cargada de indignación de parte de Pablo. Es como si Pablo dijera: desecha ese pensamiento, que sea destruida esa manera de pensar. ¿Cómo es posible que siquiera consideres que porque estamos bajo la gracia podemos perseverar en el pecado? En ninguna manera. Y esto debemos nosotros mismos hacernos esta pregunta. ¿Somos de aquellos que creen que porque Dios justifica al pecador podemos vivir como nos da la gana? ¿Podemos hacer lo que nos da la gana porque siempre y cuando podemos pedir perdón y el Señor nos perdona? Que perezca esa manera de pensar. Que ni se nos ocurra pensar de esa manera.
Pablo entonces continúa su argumento diciendo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No tiene sentido pensar así. No tiene sentido pensar que nosotros podemos perseverar al pecado debido a que estamos muertos. Si estamos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No tiene sentido lo que estás diciendo. Pablo declara en este lugar que estamos muertos al pecado. Mi hermano Rubén Ciso esta mañana usaba un ejemplo de un cementerio, que es absurdo acercarse a un cadáver y decirle, levántate, porque no tiene vida. Está muerto. De esa misma forma, él comparaba que así estábamos muertos en delitos y pecados y por lo tanto no podíamos tener vida. Pero ahora yo voy a usar esa misma ilustración diciendo que el cristiano está muerto al pecado de la misma manera que un cadáver está muerto. Así como es absurdo que alguien se pare en un cementerio y diga, levántate, camina. De esa misma manera, Pablo está argumentando que es absurdo que alguien diga que un cristiano puede perseverar en el pecado porque él está muerto al pecado. Es absurdo pensar de esa manera. ¿Qué idea más absurda? Estamos muertos al pecado. Esa es la idea que Pablo plantea acá. ¿Cómo los que estamos muertos al pecado seguiremos viviendo en él? Entendiendo que vivir en el pecado es vivir para el pecado. Es imposible perseverar en el pecado. Entendiendo también que la idea de perseverar requiere esforzarse hasta lograr un objetivo. Entonces estábamos diciendo que los cristianos perseveran en el pecado hasta lograr un objetivo, hasta que el pecado tome cada vez más dominio sobre su vida. Es imposible, dice Pablo. Estamos muertos. Estamos muertos al pecado. ¿Cómo viviremos entonces para él? Luego Pablo, a continuación, nos lleva como a una especie de kinder para seguir argumentando su respuesta. En los siguientes versículos, Pablo constantemente usa la palabra o no sabéis o sabiendo, dando a entender que los cristianos deberían saber lo que Pablo va a empezar a argumentar en este momento. Dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pablo está recordándoles el cristianismo básico. ¿Acaso no sabéis? En otras palabras, ¿ustedes no están enterados de eso? Pero es que si ustedes lo saben, ¿ustedes no saben acerca de esto? Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo nos está llevando a una clase de peregrino, a una clase de premembresía. Pablo nos está dando el pilar y las bases de nuestra unión con Cristo, de nuestra identidad con Cristo. Y Pablo dice, ¿no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido sumergidos en Él. Aquí la idea del bautismo se refiere a sumergimiento. De la misma manera, cuando alguien, un cristiano, se bautiza y se sumerge dentro de las aguas, Pablo está diciendo que nosotros fuimos bautizados en Cristo. Fuimos sumergidos en Cristo mismo. Pablo dice, ¿acaso ustedes no saben que hemos sido sumergidos en Cristo? Que hemos sido empapados, rodeados, unidos, identificados de una manera muy cercana, de la misma forma que cuando estamos mojados de agua, que se empapan todo el cuerpo. De esa misma forma, ¿ustedes no saben que así ustedes están unidos a Cristo? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Esto es lo que Pablo está planteando. Si estás sumergido en Cristo, si estás unido en Cristo, también estás unido a Él en su muerte. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Así como nosotros hemos sido bautizados en Jesús, también hemos sido bautizados
en su muerte. Nosotros fuimos partícipes de su muerte. Esa es la razón por la que Pablo dice, por la cual estamos muertos. Porque si él dice, estamos muertos al pecado, ¿de qué manera morimos? Bueno, tú fuiste unido a Cristo, sumergido a Cristo, y entonces cuando Cristo murió, tú también moriste. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mis hermanos, acá sigue Pablo con otra idea, con otra ilustración, argumentando lo mismo. Así como fuiste bautizado, sumergido en Cristo, de esa misma forma fuiste sepultado con Él. Fuiste enterrado. ¿Por qué Pablo enfatiza el entierro de Jesús? El hecho de que Jesús fuera colocado en una tumba garantiza que Él realmente murió. No se limitó a desmayarse o entró en una especie de coma, sino que Él murió. Y como murió, fue llevado a un sepulcro. Fue enterrado, fue sepultado. De esa misma forma, Pablo dice que nosotros, los que hemos sido unidos a Cristo, también fuimos sepultados. Imagina la idea de la muerte. Fuimos sepultados junto con Cristo. Esa unión que tú y yo tenemos con Cristo no es solamente una unión de vida, sino que es una unión de muerte. Al menos que haya sido sepultado junto con Cristo. Dice que fue por la gloria del Padre que Cristo resucitó de los muertos. Así también nosotros andemos en vida nueva. Fue el glorioso poder del Padre el que resucitó a Jesús de los muertos. Y Pablo acá está argumentando que de la misma forma nosotros podemos andar en vida nueva. Así también nosotros andemos en vida nueva. Dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Nuevamente, otro ejemplo para reforzar la misma idea. Fuimos bautizados. Trae a tu mente el recuerdo cuando fuiste bautizado, fuiste sumergido. De esa misma forma que te sumergiste en el agua, tú estás sumergido a Cristo. Ahora trae la idea del sepulcro, de la misma forma que Cristo fue llevado a la muerte o que nosotros vemos que alguien es enterrado. Pablo está diciendo, de esa misma forma nosotros morimos con Él. Y ahora le está diciendo, fuimos plantados. Trae la idea del jardinero. De que así como nosotros fuimos plantados, incluso esa palabra tiene que ver con injerto, fuimos injertados a Cristo. De esa misma forma, en la semejanza de su muerte, también lo seremos en su resurrección. Fuimos plantados juntamente con Cristo. Cristo dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada pueden hacer. Pablo entonces está diciendo acá que así como fuimos plantados en su muerte, también fuimos plantados en su vida. Estamos injertados junto a Cristo. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha probado esas mezclas que hacen de injertos, que agarran mango y lo mezclan con piña y luego el mango sabe a piña. De esa misma forma, la savia o el fruto o la sangre, digámoslo de esa manera, de la planta fluye a través de la fruta de tal manera que la fruta tiene ese sabor. Entonces Pablo está diciendo, nosotros estamos vivos, absorbemos de la misma vida de Cristo, porque también morimos juntamente con Él. Lo que debemos saber entonces es, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo en estos primeros versículos, es que estamos muertos al pecado. Pablo ha estado explicándolo de diferentes maneras. Es imposible que un cristiano persevere en el pecado porque está muerto. Tiene una nueva identidad y esa identidad está unida con Cristo. Por algo nos llamamos cristianos, cambiamos hasta de nombre. Somos parte de Él, estamos sumergidos en Él, fuimos sepultados junto con Él, fuimos plantados junto con Él. Pablo, quiero que sepan
lo que ya deberían saber, que están unidos a Cristo. Pablo dice, no tiene sentido que te hagas esa pregunta si puedes perseverar en el pecado. ¿Acaso tú no sabes que estás unido totalmente a Cristo en su muerte como en su resurrección? Por lo tanto, así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, así también nosotros podemos andar en una vida nueva totalmente. Ese es el primer ABC que Pablo le dice a ellos. La primera cosa que ellos deberían saber. Así como Cristo murió, nosotros morimos. Versículo 6. Vamos a ver el segundo ABC. La segunda cosa que nosotros y que los creyentes en Roma debían saber, que Pablo nos está recordando. Esa identidad que tenemos en Cristo. Dice el versículo 6 al versículo 8. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Aquí viene Pablo con la segunda cosa que los cristianos debemos saber acerca de nuestra identidad con Cristo. En primer lugar, estamos unidos con él, bautizados, sumergidos, sepultados, plantados. Ahora, en segundo lugar, Pablo nos dice que cuando morimos a Cristo, junto con Cristo, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. El viejo Daniel Escalante fue muerto, fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Nuestro viejo hombre fue destruido para que el dominio del pecado sobre nosotros sea inoperante, totalmente destruido. Aquel viejo hombre que estaba unido a Adán, como vimos esta mañana, o como escuchamos de nuestro pastor Plinio, que vive según la carne, aquel viejo hombre fue crucificado, fue muerto. Nosotros no tenemos nada que ver con él. Aquel hombre que se deleitaba en los deseos de la carne, aquel hombre que obedecía lo que su carne demandaba, aquel hombre que era como su padre Adán y el cual heredó el pecado, ese hombre ha sido crucificado. ¿Cuánto necesitamos que se nos recuerde esta verdad? En medio de la lucha contra los pecados que intentan tomar dominio nuevamente, por favor, cristiano, cristiana que estás acá, recuerda que tu viejo hombre fue crucificado con Cristo. El poder del pecado ha sido inoperante, ya nunca más será su esclavo. Ya el pecado no es nuestro amo, ya no debemos servirle, porque estamos muertos a él. Pablo dice en el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. En otras palabras, el que ha muerto ya no tiene culpa por el pecado, ya no tiene parte con el pecado. Aquel viejo hombre, aquel viejo Daniel Escalante, que tenía parte con el pecado, que era esclavo del pecado y que iba a ser destruido por el pecado, él murió. Él murió allá en la cruz. Ahora el nuevo Daniel Escalante es uno que está unido a Cristo. Que así como Cristo está vivo, ese nuevo Daniel está vivo también. Por lo tanto, el que ha muerto ha sido justificado del pecado, ha sido excusado del pecado. Versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Es importante, mis hermanos, que nos examinemos a ver si hemos morido junto con Cristo, si hemos muerto junto con Cristo. Porque si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y no solamente es esa vida futura, allá en la nueva tierra, sino a partir de ahora, viviremos con Él. Por lo tanto, examinémonos si estamos muertos, si nuestro viejo hombre murió, si nosotros estamos muertos al pecado, si estamos unidos con Cristo. Esto es lo que Pablo quiere que la iglesia en Roma recuerde por segunda vez, sabiendo que su viejo hombre ha sido destruido, que ustedes viven con él.
vamos con el siguiente saber o la siguiente cosa que Pablo quiere que sepamos. Versículo 9 al 10. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Luego de que Pablo continúa argumentando de que el viejo hombre murió junto con Cristo, no se queda simplemente en la muerte. Ya el viejo hombre murió, sino ¿qué pasó luego? Dice que sabiendo que Cristo, esto es algo que todos ustedes deben saber, Iglesia de Roma, esto es algo que todos ustedes deben saber, Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia, es que sepan que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Ya Cristo no muere más. La muerte no se enseñorea más de él, porque está libre de pecado. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Mis hermanos, Cristo consiguió el objetivo. Dice que en cuanto murió, murió una vez por todas. Logró derrocar totalmente el dominio del pecado. Logró derrotar totalmente la tiranía y el poder y la esclavitud que el pecado tenía sobre los hombres. Cristo, cuando muere, destruyó el pecado de una vez y para siempre. Por lo tanto, la muerte, que es consecuencia del pecado, ya no se enseñorea más sobre él. Pero ahora que está vivo, para Dios vive. Su nueva vida es para agradar a Dios. Su nueva identidad, la nueva identidad que Él nos da a nosotros, que hemos muerto junto con Él, es una identidad de que ahora estamos vivos para Dios. Considera eso en la lucha diaria contra el pecado. El pecado no tendrá poder sobre ti, porque estás unido a Cristo. Y Cristo está vivo y vive para la gloria de Dios. Por lo tanto, si tú estás unido a Cristo, tú también vives para la gloria de Dios. Medita en esa verdad y no permitas que se te olvide. Recuerda, sabiendo esto, que Cristo vive, nosotros también viviremos con Él. Entonces, mis hermanos, en esta primera parte, Pablo pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es, en ninguna manera. Estamos unidos a Cristo. Fuimos bautizados en Él, sumergidos en Él. Fuimos sepultados juntamente con Él. Fuimos plantados, injertados con Él. Nuestra identidad se basa en Él. Somos llamados cristianos porque estamos unidos a Él. Por lo tanto, mi viejo hombre murió. Por lo tanto, el pecado no se enseñoreará más sobre nosotros. Por lo tanto, si ahora estamos vivos, tal como Cristo está vivo, vivimos para la gloria de Dios. Entonces, en esta primera parte, Pablo quiere que sepamos que tenemos una nueva identidad con Cristo. Vamos a ver ahora una segunda razón o una segunda respuesta de Pablo a esta pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. ¿Por qué? En segundo lugar, porque ahora tenemos una nueva voluntad en Cristo. Porque ahora tenemos una nueva voluntad en Cristo. Eso lo vemos desde el versículo 11 al versículo 14. Vimos que luego de Pablo explicar detalladamente que debido a que estamos unidos a Cristo, que debido a que tenemos una nueva identidad, no podemos perseverar en el pecado, ahora Pablo nos dice que tenemos una nueva voluntad. Por lo tanto, a partir de ahora comienzan las aplicaciones prácticas. Fíjense que en los primeros versículos Pablo no da ninguna orden a la iglesia, sino que les recuerda cosas que ellos ya deberían saber. Ahora que una vez les ha recordado que han sido unidos a Cristo, que tienen una nueva identidad con Cristo, ahora les da mandatos.
porque ahora tenemos una nueva voluntad en Cristo. Es importante enfatizar que estos 4 mandatos que vamos a ver, el cristiano los puede obedecer debido a que ya está unido a Cristo. Muchas veces cometemos el error de creer que debemos obedecer para unirnos a Cristo. Pero Pablo acá enseña exactamente lo contrario. Debido a que ya estamos unidos a Cristo, es que ahora podemos obedecer porque tenemos una nueva voluntad. El primer imperativo de Pablo lo vemos en el versículo 11. Pablo dice, así también vosotros, ustedes, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consideraos muertos. Es una orden, es un mandato. Ahora que ya entiendes, ahora que ya recuerdas que tú tienes una nueva identidad con Cristo, que tu viejo hombre murió, entonces considérate muerto al pecado. Esta palabra considerar tiene que ver con la idea de calcular, de sacar cuentas, de pensar minuciosa y reflexivamente lo que estamos diciendo. Pablo está diciendo, saca cuentas, piensa lo que te acabé de decir y en base a eso, considérate muerto al pecado. Considera que todo lo que hemos venido hablando es verdad. Tú estás muerto al pecado. Si tú estás unido a Cristo y Cristo murió al pecado y vive para Dios, así también nosotros estamos muertos al pecado y vivimos para Dios. Convéncete de esta realidad. Cuando estés en la lucha de tus pecados, convéncete con la realidad de que tú estás muerto a su dominio. Esto no significa que nosotros como creyentes no pecamos, sino que significa que el dominio que el pecado tenía sobre nosotros fue destruido por Cristo. Significa que una vez estuvimos muertos en pecados, pero que ahora estamos muertos al pecado. Por lo tanto, no podemos seguir perseverando. Decía mi hermano Ciso que los creyentes, decía Spurgeon, son como esas ovejas que caen al barro. Pueden caer al barro. El cristiano puede pecar, puede caer al barro, pero no se revuelca en él. Y esa es la diferencia entre las ovejas y los cerdos. Las ovejas pueden caer en el pecado y luego se van, pero el cerdo se revuelca y se deleita en el pecado. Por lo tanto, considérate que tú estás muerto al pecado. Puedes pecar, pero no perseverarás hasta el fin. No tendrá dominio sobre tu vida de tal manera que te gobierne como antes, porque tu viejo yo ha muerto en la cruz del Calvario y tu nuevo yo está unido con Cristo, quien vive para siempre. Amén. Antes de nuestra conversión, nosotros estábamos muertos para Dios y vivos para el pecado. Luego, gracias a Cristo, estamos vivos para Dios y muertos al pecado. Es debido a que estamos en Cristo es que tenemos vida. Podemos considerarnos muertos, es porque estamos vivos. Pablo dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús dice constantemente en los evangelios, separados de mí nada pueden hacer. En otra parte dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pablo dice, vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Pablo no le ha dicho a la iglesia que haga nada en los primeros versículos del capítulo 6 hasta este momento. Y lo primero que les dice, y es lo primero que les digo, es consideren, piensen profundamente. Están muertos al pecado. No tienes por qué obedecer al pecado. No tienes por qué obedecer y ceder a esa tentación que te agobia, que te acosa. Ya tú no eres esclavo del pecado. Por lo tanto, piensa profundamente en esta verdad. Ese es el primer mandato de Pablo. El segundo mandato lo vemos en el versículo 12. Pablo dice, no reine pues el pecado
en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Este segundo mandato de Pablo tiene un aspecto negativo. El segundo mandato es: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Cuando el apóstol nos da una prohibición, no es que él nos está prohibiendo de cosas buenas, sino al contrario, nos está guardando de cosas que pueden destruirnos. Por lo tanto, Pablo está diciendo: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Mis hermanos, aunque estamos muertos al reino del pecado, la presencia del pecado no está muerta en nosotros. El pecado todavía sigue presente en nosotros. El pecado sigue siendo una fuerza fuerte que quiere tomar el dominio del cristiano. Simplemente basta con que cada uno de ustedes observe su propia vida y podrá identificar cómo el pecado constantemente intenta tomar dominio sobre cada uno de ustedes. Lo que Pablo está diciendo acá es que no permitas que el pecado vuelva a reinar. Y si Pablo está dando la orden de que no reine, es porque el pecado está intentando tratar de reinar en tu vida. Entonces seamos conscientes de esta realidad. Pablo está diciendo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Por lo tanto, no permitas que el pecado vuelva a intentar tener un dominio sobre ti que ahora ya no tiene. No permitas que el pecado reine en tu cuerpo mortal. Antes Pablo nos ordenaba a considerarnos muertos, a pensar. Ya pensamos. Pablo nos dio nuestra identidad. Pablo nos recordó cosas que nosotros ya debíamos saber, que estamos unidos a Cristo, estamos sepultados, estamos plantados, estamos muertos junto con Él y vivos para Dios. Luego que Pablo nos dio esa instrucción, nos dice ahora: considera eso. Piensa en eso, lo que te acabé de decir. Piensa en las implicaciones que debe traer en tu vida el hecho de que tú estás unido a Cristo, el hecho de que tú estás unida a Cristo. Piensa en eso. Ahora bien, ya pensaste, ahora actúa. No reine pues el pecado en tu cuerpo mortal. No permitas que reine. No permitas que establezca cualquier tipo de dominio sobre tu vida. Ya seas el creyente más inmaduro que tienes un día de convertido o aquel que tiene más de 40 años en la fe. Siempre la lucha del pecado está presente. Se podría incluso argumentar que mientras más maduro es un cristiano, la lucha no disminuye, sino que aumenta. Porque ahora está consciente de cómo el pecado busca engañarlo en tu manera de pensar, en las cosas que aparentemente son buenas, en tus buenas motivaciones, en tus buenas intenciones. El cristiano más maduro puede darse cuenta de cómo el pecado quiere empañar y dañar todo lo que hace. Cuando tenemos más luz, tenemos más claridad. Podemos ver con más claridad el pecado. Por lo tanto, no permitas que el pecado reine en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esa palabra mortal acá significa susceptible, propenso a morir, algo que va a desaparecer pronto. Es porque la batalla en la santidad se libra en nuestro cuerpo físico, en nuestra mente. Ataca nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras palabras, nuestras acciones. El pecado quiere reinar sobre cada parte de nuestro cuerpo. Este cuerpo va a morir. Y debido a eso, Él quiere engañarte para que lo obedezcas en sus concupiscencias. Esta idea viene con la idea de anhelos fuertes, deseos pecaminosos profundos. Muchas veces el pecado va a querer azuzar, como cuando se enciende el fuego, avivar deseos contrarios a la palabra de Dios, deseos intensos. Él quiere reinar sobre ti mediante esos deseos, mediante el chisme, la murmuración, la lujuria, la codicia, mediante la pereza, mediante la comodidad.
El pecado va a usar en ti anhelos fuertes, va a querer provocar anhelos, deseos fuertes para tomar dominio sobre ti. Y Pablo recuerda que no permitas, pues, que el pecado reine sobre tu cuerpo. Cristiano, no permitas que el pecado reine sobre tu cuerpo. El tercer imperativo que vemos en esta segunda sección, lo vemos en el versículo 13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad. Mis hermanos, aquí Pablo sigue con la artillería. Aquí Pablo sigue demandando. Ahora que entiendes, cristiano, ya sabes cuál es tu posición, ya sabes cuál es tu unión con Cristo, ya lo consideraste, es hora de que empecemos a actuar. No podemos justificar o minimizar, como decía nuestro pastor, el pecado en nuestras vidas porque estamos vivos para Dios. Por lo tanto, no presentes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Se refiere a nuestros ojos, a nuestra mente, a nuestros oídos. Esa palabra instrumento es una palabra que tiene que ver con armas militares. No presentes vuestros miembros como armas militares para servir a la iniquidad, como instrumentos de iniquidad. No uses tu cuerpo para expandir el reino del pecado. No uses tus miembros para expandir la maldad del hombre. Mis hermanos, si somos conscientes, si pensamos profundamente, cada día es una lucha. Cada día o tú estás presentando tus miembros al pecado o lo estás presentando a Dios. No presentes tus cuerpos al pecado. No hables mal de la otra persona, no hables mal de tu hermano, de tu hermana. No codicies a la mujer de tu prójimo. No codicies las riquezas de tu prójimo. No codicies los dones y el talento que Dios le ha dado a tu hermano o a tu hermana. No presentes tus miembros como instrumentos de maldad. No los presentes. ¿Puedes imaginar un momento el contexto de esta carta? Esta carta fue escrita a los creyentes en Roma. Roma en ese momento era el imperio que gobernaba. Ellos vivían en la capital. Ahí no había ley. Habían todas las perversiones posibles: asesinatos, violaciones, maldades, maltratos, sacrificios, ateísmo, trabajos forzados, ateísmo, asesinato, idolatría. No habían restricciones morales. Era una iglesia nueva. Era un grupo de creyentes que se habían convertido. Y Pablo les dice a ellos, no presentes tus miembros al pecado. Qué difícil, dirían algunos, qué difícil es si yo estoy rodeado de mis compañeros de trabajo que son incrédulos y empiezan a contar chistes obscenos. No debo reírme, pero es que voy a caer mal. No presentes tus miembros al pecado. Pero es que mi jefe me está diciendo que haga algo que no está del todo bien, que mienta acá. No presentes tus miembros al pecado. Pero es que si lo hago van a dejar de hablarme. Me van a rechazar, me van a decir, bueno, la santa o el santo. No presentes tus miembros al pecado. Tú estás unido a Cristo. Tú estás unida a Cristo. El que gobierna sobre ti es mayor que el que gobierna sobre el mundo. No presentes tus miembros al pecado. No consientas malos pensamientos. No consientas malos deseos. No te quejes, no murmures. Sea agradecido con lo que Dios ha hecho en tu vida. Dale gracias a Dios que estás en este lugar escuchando su palabra, recordándote que estás unido a Él. Por lo tanto, no presentes tus miembros al pecado. Mis hermanos, no los presentemos. Dice Pablo en su cuarto mandato, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos.
y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mis hermanos, ya no presentes tus miembros. Ahora preséntate a ti mismo delante de Dios y a tu cuerpo como vivo de entre los muertos. Imagina por un momento Sabana Grande o el metro de Caracas en Plaza Venezuela a la hora pico, cuando está esa multitud y está ese calor y ese sudor. Y entonces Pablo está diciendo, tú estás vivo en medio de este montón de cadáveres. Tú eres el que tiene luz. Tú eres el que tiene vida. Tú eres el instrumento de Dios en el lugar donde estás. Por lo tanto, preséntate delante de Dios como vivo de entre los muertos. Presenta tus miembros como instrumentos de justicia. Presenta tus ojos. Lee las Escrituras. Mira lo que es bueno. Como dice Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación. Si hay algo excelente, algo digno de alabanza, reflexiona sobre estas cosas. Presenta también tu mente. Muchas veces estamos acá y nuestro cuerpo está aquí escuchando, pero nuestra mente está, ¿qué voy a comer mañana? O ver, dejé este pendiente en el trabajo. Oye, no he terminado tal cosa. ¿O qué voy a hacer luego? Presenta tu mente a Dios. Muchas veces las razones por las que vivimos en una decadencia espiritual, en una derrota espiritual, es porque olvidamos que estamos vivos de entre los muertos. Recuerda que estás vivo entre los muertos. Mortifica tu cuerpo, preséntalos, somételos a Dios como dignos de alabanza a Él, como una ofrenda a Dios. Presenta tu mente, presenta tus ojos, presenta tus oídos. No escuches cosas que no edifican. ¿No sabes que lo que escuchas puede dañarte? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Tú has sido consciente que porque escuchaste, la fe vino de tu vida? Dios usó tus oídos para traer salvación a tu alma. ¿Por qué entonces presentas tus oídos para escuchar lo que no está bien? ¿Por qué presentas tus oídos para escuchar el chisme? Para escuchar cuando se habla mal de otra persona. ¿Por qué te deleitas cuando alguien cae? Cuando alguien sufre. Cuando escuchas que a alguien a quien tú le tienes envidia le va mal. A alguien que no es creyente le va mal. ¿Por qué te causa eso satisfacción? ¿Has olvidado que tú estás vivo de entre los muertos? Preséntate a ti mismo a Dios y presenta tus miembros, presenta tus manos. Pablo en otra parte dice, el que robaba ya no robe más, sino que debe trabajar haciendo con sus manos lo que es bueno. Mis hermanos, si tú estafabas, si tú hacías cosas que no estaban bien, si tú robabas, trabaja ahora y beneficia al pueblo de Dios. Si el Señor te ha dado capacidades para edificar al pueblo de Dios, edifícalo. Si el Señor te ha dado recursos para beneficiar al pueblo de Dios, gástalos voluntariamente. Si el Señor te ha dado sabiduría a través de los años, educa a las mujeres más jóvenes, a los hombres más jóvenes, pero presenta tus miembros a Dios. Tú estás vivo de entre los muertos. Tú estás unido a Cristo. Por lo tanto, preséntate delante de Dios. Para terminar, Pablo dice, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo acá da una razón, una declaración de por qué tú puedes cumplir todos estos mandatos. Tú puedes considerarte muerte al pecado. Es porque la gracia está sobre ti. Tú puedes luchar contra el pecado. Tú puedes tener la fuerza para resistir al pecado de tal manera que no reine. Es porque estás bajo la gracia. Tú puedes abstenerte de presentar tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Es porque el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Tú puedes presentarte como vivo de entre los muertos y ayudar y edificar al pueblo de Dios. Es porque el pecado no se enseñoreará de ti. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
Imposible. El pecado no se enseñoreará de ti. Esto es una declaración, mis hermanos. En medio de la lucha de tus pecados, muchas veces cuando la lucha sea intensa, recuerda esta verdad. El pecado no se enseñoreará. No se enseñoreará. Puede ser que muchas veces caigas, pero ese pecado no perseverará en ti, porque si tú estás bajo la gracia, la vida de Cristo fluye por medio de ti. Por lo tanto, cada vez más perseverarás, pero en la justicia y en la santidad. Cada vez serás más santo, cada vez serás más dependiente de Dios, cada vez más te parecerás más a Cristo, porque no estás bajo la ley, sino estás bajo la gracia. Mis hermanos, como vimos, no podemos perseverar en el pecado. Es imposible, debido a que tenemos una nueva identidad y debido a que tenemos una nueva voluntad. Es imposible que perseveremos en el pecado. No debemos permitir que el pecado ejerza dominio sobre nuestras vidas. No debemos ofrecer nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino que debemos ofrecernos a Dios. Para finalizar, quiero recordarle a mis hermanos que están acá, a mis hermanas, que si tú estás unido a Cristo, este cambio ya se ha producido en tu vida. Es una realidad. Ya tú has muerto al pecado. No es algo que está ocurriendo actualmente en ti, sino que ya ocurrió. Tú moriste al pecado. Tú estás vivo para Dios. Has sido libertado del dominio. Has sido sumergido en Cristo. Puedes agradar a Dios porque estás bajo el dominio de la gracia. Pero en cambio, si tú estás en este lugar sin Cristo, déjame decirte que tú no estás muerto al pecado, sino que estás muerto en pecados. Esa es la razón por la cual la palabra de Dios te causa indiferencia. Porque estás muerto en pecado. Esa es la razón por la que constantemente pecas y pecas y pecas y te deleitas en el pecado y no puedes dejar de pecar. Porque estás muerto en pecados. El pecado gobierna sobre tu vida. El pecado traerá muerte. Eres un cadáver. No estás bajo la gracia, sino bajo la ley, y la ley te declara maldito. Eres maldito a los ojos de Dios. Es una palabra muy fuerte, pero representa fielmente el estado de tu alma en este momento si no tienes a Cristo. Pasarás una eternidad en el infierno, separado de Dios y de todo lo bueno. Al menos que hoy ocurra un cambio. Si el Señor Jesús hoy te ha mostrado tu maldad, si el Señor Jesús hoy te ha mostrado la profundidad y la maldad de tu pecado, si has visto que no te deleitas en Dios, sino que te deleitas en el pecado, pídele por favor que te salve. Pídele que te salve. Dile que te dé vida espiritual, que te una juntamente con Él, que perdone el pecado en tu vida, que destruya el dominio que tiene sobre ti, que destruya la esclavitud del pecado sobre ti. Solo así tú tendrás la certeza de que hoy mismo, no mañana, no pasado, hoy mismo has pasado de muerte a vida y estás unido con Cristo y puedes obedecer, y el día que mueras estarás frente a la presencia de Dios, glorificando por toda la eternidad. Mis hermanos, no olvidemos también que la santificación es progresiva. Mira hace 10 años, mira hace 5 años, estamos creciendo, estamos madurando, estamos siendo santificados, somos cada vez más parecidos a Cristo, hasta que lleguemos a ese estado donde estaremos perfectos y tal cual como Él es. Mis hermanos, cuando lleguemos a ese lugar, vamos a cantar como aquel himno. Estoy en este lugar y le doy gracias a Dios, porque no soy yo, sino Cristo en mí. Oremos. Dios, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque es tu palabra la que nos edifica, la que nos ayuda a crecer. Gracias, Señor, porque nos recordaste que estamos unidos a Cristo. Gracias, Señor, porque nos recordaste que nuestro viejo hombre murió y que ahora estamos vivos en ti. Estamos plantados en ti, Señor. Estamos sumergidos en ti. Tú nos rodeas.
Estamos llenos de tu presencia. Estamos vivos entre los muertos. Por eso podemos obedecer y vivir una vida cristiana en victoria y en gozo, Señor, porque sabemos que no seremos condenados por el pecado. Estamos bajo la gracia. Gracias, Señor. Te pido por aquellas personas que están acá sin Cristo, Señor. Escucha si ellos clamaron a ti por perdón. Derrama salvación el día de hoy, Señor, así como la derramaste sobre nosotros hace muchos años. Únelos a ti, Padre, y que en ese día podamos juntos cantar a ti. En tu nombre oramos. Amén.